En 2001, y habiéndose cumplido ya el primer año de vida de PlayStation 2, la extinta Acclaim lanzaba para el sistema de Sony, aunque meses más tarde llegaría a las plataformas de Nintendo y Microsoft, el que sería el primero de una saga tan mítica que es de las pocas que puede darse una importancia y trascendencia similar a la que posee la reina de su género, Need for Speed. Pero para poder hablar de esta primera entrega, antes debemos entender un detalle importante. Criterion Games o Criterion Studios, sus creadores, pertenecían a una empresa madre llamada Criterion Software, que llevaba operando en el mercado del desarrollo desde 1993, dedicándose exclusivamente por aquel entonces a la creación de su API y SDK propios, bajo el nombre de Renderware, plataforma que os sonará a la mayoría porque se trató del motor más exitoso y difundido hasta que se impuso desde mediados de los 2000 el Unreal Engine de la competencia. Este motor lo habéis visto en todo su esplendor en títulos de la talla de Grand Theft Auto, en las entregas de Harry Potter, de la generación 128 bits y en otros cientos de títulos, ya que se convirtió en la herramienta más solvente de su época de cara a programar para la máquina de Sony. Y cabe apuntar que la empresa japonesa fue su principal promotora, ya que le recomendaban su uso a cualquier desarrolladora que quisiese programar para su máquina. Además de esto, y es necesario recordar que PlayStation 2 poseía una arquitectura distribuida y una serie de motores dedicados al uso de síntesis y de efectos programables que no eran habituales en su día, y que con Renderware se volvía realmente sencillo darles uso y calibrar toda esa arquitectura. Las herramientas de Criterion eran multiplataforma, por lo que, además de estar afinadas al 100% para la máquina más peculiar de su generación, servía a la vez para el desarrollo en PC, Xbox, GameCube o MacOS, adaptándose más tarde inclusive a otros sistemas de la siguiente generación. Hasta el año 1995, Criterion Software no poseía una división de juegos como tal, pero viendo que las compañías rivales empezaban a invertir en el desarrollo de juegos propios para mostrar sus tecnologías gráficas, estos decidieron apostar por lo mismo. Explicado esto, volvemos a dar un salto en el tiempo y nos situamos en 1998. Si bien Criterion Games ya había creado algunos juegos para compatibles, Scorched Planet, Speedbow Attack y Subculture, no era una empresa que hubiese cosechado un éxito masivo con alguno de ellos. Eso sí, sus herramientas de desarrollo cada vez eran más solicitadas por desarrolladores que centraban su enfoque en videoconsolas o en desarrollos multiplataforma, por lo que decidieron orientarse más hacia este mercado, ya que por aquellos tiempos el PC se había convertido en un sistema muy poco rentable debido a la piratería masiva y al peer-to-peer. Por esta época deciden trabajar para la plataforma de Sega Dreamcast e ir preparando sus herramientas para lo que vendría en el futuro cercano, centrándose en las specs y en el hardware que les proporcionaría Sony, y entrando de lleno en la programación de un nuevo juego que deje ver de lo que será capaz su fabuloso renderware en su próxima versión, pero esta vez programarán un juego con un presupuesto por encima de lo normal y con tiempo de por medio. 3 años después, Burnout salía a la venta y el resto es historia. Era importante empezar por aquí porque Burnout debe entenderse como un producto hecho con cariño y con pasión como videojuego, pero también como escaparate de un conjunto de herramientas de desarrollo de videojuegos. Y esto es indivisible a la hora de entenderlo. Y es que Burnout rompió los esquemas en su momento. Un juego de velocidad a 60 frames por segundo, con una distancia de dibujo aparentemente infinita, con efectos de desenfoque y de profundidad de campo, reflejos que simulaban funcionar en tiempo real, texturas de alta calidad, con iluminación dinámica de por medio y con centenares de objetos en pantalla junto al uso de rutinas de inteligencia artificial complejas, que en ningún momento daba un maldito tirón. Vale, igual si lo probáis hoy os parece muy simple, pero os aseguro que en 2001 eso parecía ciencia ficción, porque juegos con menos objetos en pantalla, que luciesen más potentes, los había, pero que gestionasen todo lo que Burnout mostraba a 60 imágenes por segundo, pues como que no. Curiosamente, Burnout fue rentabilizado por Criterion incluso antes de ser lanzado, ya que les sirvió a modo de demostración privada durante su creación para mostrar a otras desarrolladoras lo que podían hacer con su motor y herramientas sobre un hardware tan contenido en apariencia como lo era una PlayStation 2. De ahí
que Rockstar y otras tantas lo licenciasen. Pero es que, además de esto, una vez lanzado, se convirtió en el juego más exitoso a nivel de ventas para la división de videojuegos de la compañía. Centrándonos en lo que ofrecía como experiencia, Burnout se trató de un arcade puro que centraba su encanto en competir contra 3 rivales en circuitos o rutas a rebosar de tráfico, y en las que los reflejos para no colisionar contra el mismo eran el auténtico leitmotiv del título. Estas carreras se daban a través de escenarios inspirados en zonas típicas de Norteamérica y de Europa, y contaban con la peculiaridad de formar circuitos más extensos al fusionarse, y esto sucedía a medida que ganábamos carreras en el modo campeonato principal. Rutas más largas y con algún cambio climático u horario sería lo que encontrarían. Los otros puntos en los que el juego quería hacer hincapié para distinguirse eran el uso del turbo, que se iba rellenando a medida que derrapábamos o esquivábamos tráfico, y las colisiones, las cuales se mostraban a modo de repetición a cámara lenta cuando sucedían. La verdad es que ninguno de estos dos puntos logró destacar demasiado. El turbo tardaba tanto en rellenarse, aunque dependía mucho del escenario, que en algunas carreras ni lo empleabas. Y las colisiones, si bien eran llamativas y estaban bien realizadas, no tenían un sentido demasiado bien definido in-game. Daban puntos cuando en el juego a lo que se te invitaba era a esquivar el tráfico, no a estamparte contra él, además de que pausaban la acción quizá más de lo deseable. En conjunto, resultó en un arcade bastante agradable. Si a mí me preguntáis, es un juego que me fascinó en su momento, pero que me atrevería a decir que en lo jugable se quedó cerca del notable sin llegar al mismo. En esta entrega existía un modo de resistencia en el que no había rivales y que consistía en aguantar el máximo tiempo posible esquivando el tráfico sin chocar. También el típico modo arcade, seleccionando una ruta a nuestra elección, un modo a 2 jugadores y otro con Time Attack, a lo que añadiremos una serie de vehículos extra que se irían desbloqueando a medida que avanzábamos en el modo de campeonato. Si bien resultó en un juego algo simple, la espectacularidad de sus carreteras con tráfico y su sensación de velocidad y buenos controles no podía quitárselos nadie, y cosechó no pocos seguidores que buscaban algo más parecido a esto, un arcade al 100%, que a lo que ofrecían títulos como Gran Turismo y similares, más centrados en parecer realistas. Además, fue un título que cosechó muy buenas críticas en prensa especializada, logrando una media de puntuación, en su día, de 7 sobre 10. A nivel gráfico, ya os lo comentaba antes, Renderware funcionaba a toda máquina, y no era común ver un juego con tantos vehículos en pantalla y con ese grado de detalle a esa tasa de frames. Lo único chocante, y es un fallo realmente menor, es que la proporción de algunos objetos o edificios es algo grande en comparación con los vehículos. Pero bueno, hay que darle mucho al juego para poder apreciarlo. Es una tontería. Lo importante de Burnout es que crearía escuela, y que al haber vendido dentro de lo esperable, y al haber contribuido a las ventas de Renderware, Criterion, de inmediato, encargaría al estudio una continuación, que ya os adelanto que se trató de uno de los juegos más potentes realizados bajo este motor, y que rizaría el rizo y pondría de moda, esta vez sí, el modo de colisiones que más tarde se convertiría en mítico dentro de la franquicia. En definitiva, fue un juego más puntero en lo tecnológico que en lo jugable, y si bien no se le puede considerar un juego sobresaliente, sí que contó con una personalidad y con unos acabados que enamoraron a gran parte del público, y que en definitiva gustó bastante pese a sus carencias. Como podréis ver en los vídeos que le hemos dedicado en el canal, Burnout fue una serie que no dejó de evolucionar en lo técnico y en lo jugable con mucho acierto, y que llegó al corazón de no pocos jugadores, como es mi caso. Si tenéis curiosidad por ver cómo evolucionó, no tenéis más que buscar los vídeos en el canal. Y dicho esto, solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!